A medida que se van sumando, les voy contando los antecedentes profesionales y académicos de Eduardo. Es licenciado en psicología, se especializa en cuestiones comunitarias y en adicciones, en poblaciones vulnerables. Es docente de la materia Psicología Social de la Universidad Abierta Interamericana. Es exdirector del Departamento de Abordaje Psicosocial de la Facultad de Medicina de la UBA. Es columnista de Doc.Salud, de ámbito financiero. Es presidente del Consejo Internacional en Materia de Adicciones. Es miembro del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es director de cursos especializados en la prevención de las drogas dependencias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y autor de los libros Círculo Vicioso Virtuoso del Consumo de Drogas y Alcohol, declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y del libro Marginalidad, Delincuencia y Adicciones, Suicidio Social, que es coautor de la Comunidad Terapéutica Cerrada, Una Encrucijada, una Salida. Bueno, gracias Soledad, y gracias por la presentación. Vamos dando tiempo, sé que hay personas que van a estar comunicándose con nosotros, van a poder entrar a las 15 horas, pero bueno, vamos a estar haciendo como un poco la previa, y para las personas que recién están ingresando y que hace tiempo que ya también, porque hay personas que entraron a partir de las 14 horas también en adelante, vamos también haciendo como una introducción de lo que va, de la temática y el contenido que se van a encontrar en el transcurso de esta charla. Vamos a dar tiempo. Lo que sí te voy a pedir, Soledad, que puedas advertirme 15 minutos antes, ¿sí? Vamos a hacerlo hasta 45 minutos para poder dar tiempo a las preguntas, a las consultas, y bueno, y optimizar así también el tiempo. Si llegara a haber alguna pregunta, ustedes la pueden ir anotando en el chat, Soledad la va a ir mencionando, y Sole, si vos tenés en alguna pausa, me podés hacer preguntar y vamos a ir orientando también, reorientando el contenido de la charla, así también lo vamos haciendo más dinámico, si te parece. Perfecto. Igualmente, nosotros nos volveríamos a ver el próximo miércoles, es así para las personas que están, que esto sépanlo, vamos a estar entonces en el horario de las 14 horas, ya el miércoles que viene. Entonces, temas que quizás no quedaron contenidos o en el transcurso de acá, la semana próxima, llegar a ver algún tipo de inquietud, de dudas, vienen y lo vamos también planteando la semana que viene. Así que no es algo que van a quedar, bueno, con un drama existencial y ver, bueno, con estas preguntas, no, vamos a estar acompañando también el proceso. Y para los que quieren, tienen algunos medios, puedo compartir con ustedes mi mail personal, si quieren ir tomando nota, que es C de casa, tomen nota, C de casa, que es de Carlos, Eduardo Laborato, recuerden que es con D corta y una sola T, @gmail.com. Si no tienen tiene un Instagram que es Eduardo Laborato, y después también tienen en Facebook, estoy como licenciado Eduardo Laborato, para los que tienen diferentes vías. Hoy en día las redes para estos casos suelen ser muy positivas, pero muy positivas. Entonces, ya pudiendo expresar de que tienen ustedes la posibilidad de poder estar en contacto, digamos, más allá de los contenidos, y si quieren profundizar aún más, yo puedo hacerles entrega, eso sí, me mandan por mail, le hago entrega del libro, que es el libro que Soledad les comentó, de forma totalmente gratuita. El libro se llama Círculo Vicioso, Círculo Virtuoso del Consumo de Drogas y Alcohol.
haría ya la entrega de la segunda edición, estoy ya escribiendo, hay una tercera y una cuarta, digamos, con la cual estaría en la cuarta actualizando algunos ya de los contenidos que están quedando, porque bueno, nuestro país ha cambiado, la dinámica y los hábitos de consumo también han cambiado, han mutado también las representaciones sociales que confluyen también en los hábitos de consumo de nuestro país. Entonces, nada, entiendo de que hay contenidos que tienen que ser totalmente actualizados. Pero bueno, para quienes de todas maneras quisieran tener una aproximación a esta publicación, bueno, bienvenido sean. Ahí me mandan un mail, me dicen: Eduardo, estuve en la charla de la Corte Suprema de Justicia, quisiera acceder al libro, entonces les doy ahí un link para que formen parte de un enlace de un grupo, que es un grupo de WhatsApp, donde voy a estar compartiendo ese material de ahí. Y ahí mismo en ese grupo de WhatsApp los iré también compartiendo todas las actividades que voy desarrollando, seminarios, congresos, para los que quieran de algún modo también acompañar el proceso de su formación. Que la gran mayoría son todas gratuitas, como ustedes ahora, como mucha de la gente que están en estos grupos y también que me acompañan en las redes, los acerco a actividades que tienen un valor académico muy importante, que son totalmente gratuitas, y también para los que quieran también profundizar en sus contenidos y transformar en esto en una capacitación de posgrado, ver también, acercarlos en qué casas académicas también podríamos también tenerlo. Incluso vale la pena también decir que de la Corte Suprema de Justicia hay algún proyecto también de capacitación y formación especializada en la materia. Así que bueno, estén atentos a las novedades, porque me parece que por ahí podría pasar. Entiendo de que en gran parte va a depender de del recurso humano, y el recurso humano tiene que ver en parte con cómo ustedes se vayan formando, con los contenidos que vayamos compartiendo, más las experiencias de vida que todos podemos estar compartiendo y socializando por estos medios, cómo vamos generando también una cosmovisión que pueda llegar a ser preventiva, una cosmovisión que contribuya a la prevención de las adicciones en nuestro país. Lo que tienen, ocupan cargos en la función pública y que tienen la potestad de poder cambiar las situaciones es gente que es formada. Entonces, si ustedes se van formando y les toca estar en alguna línea de trabajo afín a la temática, ya van a poder tener un backup importante como para poder estar perfilados hacia donde, por lo menos norteado. Un poco este es el espíritu con el cual voy a compartir la ponencia el día de hoy, para poder acercarlo con información oficial, digamos, toda la información. Intento de que no esté lo menos sesgada posible, y si cometo el error de que tenga algún sesgo personal, ustedes levantan la mano y me dicen: Eduardo, mira, esto me parece que está un tanto sesgado, pero vamos a trabajar con algunos contenidos que es información oficial, digamos, para poder, vuelvo a insistir, contribuir a la objetividad y a la toma de conciencia de que cuando hablamos de adicciones, en qué situación y con qué realidad nos estamos topando. Entonces, bueno, dicho sea esto de paso, ya estamos también en horario, con lo cual ya hicimos toda la introducción para que la gente que se está conectando ahora a las 15 horas pueda encontrarse ya con el contenido recién comenzado y no entrar ya con una charla empezada. Soledad, si querés vos también poner en el chat mi mail personal para que me puedan solicitar el libro de forma totalmente gratuita, solamente por estar en esta charla. Les iré compartiendo también, involucrando en el libro, en el grupo de WhatsApp, donde desde ahí podrán, como dije antes, compartir, tener acceso a la descarga del libro y también tener la información de qué actividades académicas se vienen desarrollando
en ese WhatsApp. ¿Qué digo WhatsApp? Porque es lo más cercano que uno tiene y es una información más a mano que uno tiene. No es un grupo donde van todos socializando, es un grupo donde solamente yo y las personas que lo administran publican contenido. Esto lo aclaro para que no se entere, no crean que va a ser un grupo que va a estar todo el tiempo sonando con informaciones que no hacen a la situación. Bueno, ahí hay un chat. Eduardo, sí, yo ahí ya puse, figura como María, pero porque estoy con el celular, porque no me figura el chat desde la compu, así que ahí ya pasé tu correo y también Claudina nos hizo un comentario. Bueno, los comentarios entonces los vamos a dejar para después. Intento porque quizás ya está, parte de las preguntas están contenidas en toda la información que voy a estar compartiendo con ustedes. Entonces, como dije antes, vamos a estar abordando la articulación de dos aspectos que hacen a las vulnerabilidades sociales, cómo la entiendo la vulnerabilidad social en función de los consumos problemáticos. Así que ahora voy a estar dando, ahí ustedes ya están viendo, estoy compartiendo pantalla, yo no sé si ahí ustedes me ven ahí la pantalla compartida. Sí, se ve perfecto. Sí, ¿Se ve perfecto? Bueno, qué bien, que sea perfecto algo. En Argentina ya no es un tema menor. Bueno, entonces vamos a ver esto. Vamos a ver adicciones y vulnerabilidades psicosociales, patrones conductuales y su incidencia en la sociedad de consumo. Acá voy a acuñar una frase que la voy a después decir, que va a ser el espíritu que nos va a estar guiando en esta charla, digamos, donde es una frase acuñada por Enrique Pichón Rivert. Como vemos, él nació en 1907, digamos, y falleció en el año 2014. Entonces, digamos, no, perdón, estoy diciendo una cosa, digamos. Él nació en el año 1907, en 2014, donde se hizo la mención de esta frase. Y dice Pichón, digamos, en un proceso de liberación. Prestemos atención a esta frase porque me parece que todo lo que tenemos algún tipo de sensibilidad para el trabajo social, es como que en este espíritu y en este país, y sobre todo en América Latina, pareciera ser que estamos atravesados por problemáticas y por situaciones históricas que pareciera ser que son difíciles de superar. En este proceso, Pichón nos advierte que en todo proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generan y la refuerzan. Prestemos atención a esto porque ahí vamos entrando en clima sobre la situación que vamos a estar abordando. En un proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generan y la refuerzan. Y acá ya inmediatamente voy a estar compartiendo con ustedes alguna información que en principio va a ser suelta y que después va tomando forma y va tomando dimensión en la medida que vayamos adentrándonos en la charla de hoy. Esta es una estadística, si ustedes ponen estadísticas de adicciones, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba en ese momento el observatorio, digamos, dice, traigo con ustedes una estadística del año 2015, bastante desactualizada, estamos hace ya 7 años, digamos, donde se dice, ¿has consumido drogas en el último año? Entonces, veamos esta situación, si nosotros prestamos atención de lo que son las drogas legales. Tenemos en el caso del alcohol un 64%, que todos sabemos que es la droga popularmente más aceptada y con menos percepción de daño que tenemos. Nuestro país encabeza estadísticas de consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes, digamos, bastante alarmantes. Tenemos en un 28% el tabaco,
que también es una droga social y que no tiene tanta percepción del daño, ¿sí? Como lo tiene por ser legal y por tener un fácil acceso. Y también, prestemos atención porque esto es lo que quiero compartir con ustedes, es el consumo de marihuana. Muy cerquita al consumo de alcohol tenemos un 22%. Prestemos atención donde solamente hay un 6% de diferencia entre el consumo de tabaco, que es una droga social, que no tiene percepción de riesgo o que sus implicancias en cuanto a la percepción de daño son bastante escasas con relación a la marihuana. Uno podría decir, che, pero la marihuana es mucho más dañino que fumar un cigarrillo, por lo menos en el sentido común y popular tenemos esto. Todos de los que estamos acá de algún modo estamos adentrados sobre lo que genera el consumo de marihuana. Esto lo vamos a ver más en detalle en el transcurso de la charla, pero que se acerque al consumo del tabaco, ya uno podría preguntarse cómo llegamos a esta situación, una situación que hace 30 años atrás esto hubiera sido impensado, hubiera sido una situación de alarma total. Pero bueno, en esa situación estaríamos en el año 2015. Si vamos a considerar esta estadística de forma que es obsoleta al año 2022, que nos encontramos, donde tenemos las pandemias, donde a partir de varios observatorios anuncian que el consumo de drogas en la pandemia y post-pandemia ha aumentado un 40%, podríamos imaginarnos de qué situación nos estamos encontrando en la actualidad. A ver, quiero pasar a otra estadística. Ahora vamos a un censo que hizo la Cedronar ya en el año 2017. Digamos, hubieron dos mediciones en el año 2010 y en el año 2017. Entonces, ya son 3 años más del otro informe que les publiqué. Digamos, traigo estos estudios porque son los estudios oficiales donde se han puesto a investigar esto, digamos. No es que son obsoletos, digamos, porque hay otros estudios, no, porque hasta el momento esta investigación no se hizo. Entonces, por eso traigo esta información que me parece, si hay estudios privados, si hubieron universidades que se dedicaron a estudiar esto, pero estas son las cifras oficiales. Por esto nos vamos a ocupar de trabajar sobre los datos que lo pueden encontrar en la web, que no son raros, ni que podrían tener algún sesgo ideológico que podrían estar mirando para otro lado. Acá, en comparación del año 2010, en el año 2017, se duplicó, presten atención, en solamente 7 años, del año 2010, se duplicó el porcentaje de niños y adolescentes que considera que no es riesgoso fumar marihuana. Que acá ya nos está advirtiendo, en principio, de lo que nosotros veíamos el año 2015, cómo el consumo de cannabis se fue acercando al consumo de tabaco, ya desde el gobierno nacional nos está diciendo que no, que hay la percepción del riesgo de entre niños y adolescentes, considera que no es riesgoso fumar marihuana. Ahí están los datos, son cerca de ese censo se hizo con un dato que no es menor, que son casi 340.000 chicos entre 12 y 17 años, digamos, y que se ha investigado en todas las provincias de nuestro país. Acá no estamos hablando de 20 casos, 30 casos, 40 casos, 100 casos, 200 casos. Acá estamos hablando de casi 340 casos, 40.000 casos de chicos y chicas en todo el país. Y acá voy a compartir con ustedes otro dato que tiene que ver con la facilidad y el fácil acceso que se tiene en la consecución de las drogas. Sobre todo
¿Qué facilidad encuentran para conseguir marihuana en un término de 24 horas según grupos de edad? Si prestamos atención, el grupo, la línea más elevada, que es la línea azul, dice que me resultaría muy fácil. ¿Saben de cuál es la línea azul? La línea roja dice que me sería difícil, la verde sería no podría conseguir, la violeta dice no sé si es fácil o difícil, y la celestita no responde. Como vemos ahí, la celestita que no responde, casi todos respondieron, no hay muchos celestes. Y la línea azul dice, me sería muy fácil conseguir. Donde vemos, si uno lo ve en las columnas de la franja entre los 12 y 17 años y los 18 y 24 años, son las líneas más largas. Si uno ve, visualmente puede ver ahí que son las líneas más altas. ¿Qué quiere decir esto? Que para las poblaciones de entre los 12 y los 25 años, ponele, porque ahí sigue la columna, después esas columnas van decreciendo a medida que va aumentando en edad, vemos que los chicos que tenían 12 años en el año 2017, hoy en día ya tendrían 17 años. Si uno sigue, hace como un análisis, un paralelismo, si en 7 años el consumo de drogas se duplicó, ya estaríamos hablando hoy, en virtud de ese aceleramiento, y si tenemos en cuenta la pandemia, que cuanto menos del año desde que se hizo esta investigación, ahora podríamos pensar que estas estadísticas se han cuadriplicado y que podría uno hacer una hipótesis, ¿no? Esto que pudo haberse multiplicado y que de forma totalmente problemática. Y acá voy a traer con ustedes un concepto, ¿sí?, que tiene que ver con la habituación. Digamos, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a tener ya poblaciones, si uno se pone a considerar, si estamos hablando entre 300, casi 340.000 chicos, podríamos estar hablando, hoy en día hay pueblos enteros que tienen esta cantidad de habitantes. Podríamos estar hablando de toda una población que tiene esta edad. Y sobre todo, una población que no es menor y que esto va justamente generándose una cultura que va imperando en la sociedad. Esto no es un dato menor. Esta percepción que se vaya teniendo no es que llega de una situación totalmente ingenua y que es inocua. No es que eso fue con la percepción y que el chico que solamente le resulta fácil conseguir marihuana se quedó ahí en el molde y que consiguió esa vez y nunca más consiguió. No, la trayectoria de la vida continúa. Los chicos van creciendo, como dije antes, los que participaron en esa encuesta, en esa estadística que tienen 12 años, hoy ya tendrían 17 años. Si ese chico a los 12 años tuvo, según reportes e investigaciones, tuvieron un primer acercamiento con el consumo de drogas, ¿podríamos imaginarnos cómo pudo haber sido la trayectoria de esos chicos a lo largo de 5 años? Estamos hablando de chicos que terminaron el primario, estamos hablando de chicos de 12 años, séptimo grado, a chicos de toda la edad de la secundaria, quinto año de la secundaria. Si un chico empezó a consumir drogas a partir de los 12 años de edad, tuvo un primer acercamiento, uno podría suponer, hagamos este ejercicio imaginario, ¿qué pudo haber pasado con esos pibes que tenían sus compañeros de escuela que también fumaban, que también fueron en alguna fiesta, que también fueron mezclando con alcohol? ¿Qué pudo haber pasado en la vida de estos chicos? Pregunta. Voy a tener con ustedes una fábula, voy a compartir con ustedes la fábula de la zorra y el león, que de algún modo intentamos entender cómo llegamos como sociedad a esta realidad. Dice, había una vez una zorra que nunca había visto un león. La zorra le puso un día en un destino que se encontró con esa fiera, se encontró con ese león, y como era la primera vez que lo había visto,
sintió un miedo espantoso y se alejó rápidamente. Huyó. Al encontrar ya al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero mucho menos que antes. Lo observó con calma y también huyó, pero ya no con la misma intensidad que lo había tenido la primera vez. En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar una conversación. Esta fábula la utilizó Eric Kandel, premio Nobel en neurociencias en el año 2007, como para poder explicar en qué consiste el fenómeno de la habituación. Entonces, Eric Kandel dice que en la medida que vayamos conociendo algo, le vamos perdiendo el temor. Quiero pasar a la siguiente diapositiva y para ello Eric Kandel contribuyó en cuál es este proceso de la habituación, en qué consiste y cómo explicar la conducta humana a partir de la habituación. Dice que la habituación se refiere a un proceso por el que ante un estímulo repetido la respuesta es cada vez menos intensa. Vamos perdiendo el asombro, vamos perdiendo la capacidad de respuesta, no nos defendemos tanto ante ese estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto nos vamos acostumbrando a exponernos a determinadas situaciones peligrosas, que uno ya va perdiendo como el impacto de esa situación. La habituación se puede considerar la forma más primitiva de aprendizaje y se da en todos los niveles del organismo, desde el celular hasta el psicológico. Se trata realmente de un verdadero aprendizaje porque no solamente impacta a nivel cognitivo, sino también orgánico. Y esto representa un cambio a partir de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo podemos pensar en términos de cómo generar una habituación en la población? ¿Cómo llegamos a que chicos de entre 12, 15, 16, 17 años les sea fácil acceder a droga? ¿Cómo llegamos a esto? Dice que es tan familiar, se va familiarizando tanto en los dibujitos animados, las series, el contenido audiovisual, que esto nos vamos a adentrar más a futuro, nos vamos adentrando tanto en una función de modelaje, en contenidos de letras musicales, nos vamos acercando tantos a formadores de opinión que consumen drogas, que usan la banalización del consumo de drogas como un objeto de comicidad, ¿no? Era harto conocido, ¿no? Las escenas de Capusotto riéndose con un porro y todos los personajes que ha creado, ni hablar de Pettinato en su momento, ni hablar de un Homero Simpson, perdón, que hace 30 años que somos testigos de cómo vino él consumiendo alcohol sin ningún tipo de secuelas. Entonces, esto no es un dato menor. Tanto nos habituamos a ver abusadores de sustancias y a gente con consumo de alcohol y de drogas, que nos pasa lo mismo que la zorra, vamos perdiendo la capacidad de asombro. Y si podemos ir empatizando, podemos ir viendo y pudiendo conocer, develando ese misterio, le vamos perdiendo el susto, le vamos perdiendo el peligro, le vamos perdiendo, se va incrementando más nuestra tolerancia hacia esas situaciones y vamos disminuyendo nuestra percepción de riesgo. Ya no nos sorprendemos de situaciones como estas. Ustedes me dirán, pero Eduardo, ¿no te parece que está siendo muy exagerado? ¿No te parece que está siendo muy exagerado? Digamos, ¿qué hace de mal un porrito? ¿Qué hace de mal que la gente fume marihuana y que la pase bien con los amigos y se ría? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los manuales de psiquiatría. Vamos a ver, entonces, acá hay algo que se llama trastorno por consumo de sustancias y en principio se define, prestemos atención a esta situación, como un patrón desadaptativo por el consumo de sustancias que conlleva un deterioro
o malestar clínicamente significativo. Clínicamente quiere decir nuestro cuerpo físico empieza a presentar sintomatología, no empieza a estar en la potencia que un cuerpo puede poder desarrollarse. Entonces, en la medida, dice el DSM-4R, que es el DSM-4 revisado, que es la versión más actualizada, elegí no me fui al DSM-5, ustedes me dirán, bueno, pero Eduardo, estamos también medio obsoletos. En el DSM-5 está como todo más concentrado, pero no tiene el punto, el detalle, que es lo que quiero estar compartiendo con ustedes. Lo digo, en términos pedagógicos, si bien el DSM-5 tiene la misma información y está comprendida, pero acá me parece que hay como un mayor detalle, que es al punto donde yo quiero justamente tener. En principio, digamos, que ustedes se queden con la idea que el trastorno de consumo de drogas es un patrón, prestemos atención a esto, un patrón desadaptativo de conducta, tanto clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Clínicamente, que esto lo vamos a ver después. En nuestro cuerpo se ve afectado el lóbulo prefrontal, que nada más ni nada menos tiene que ver con todas las áreas de la conducta, que nuclea el área de la conducta, pero sobre todo con el área de nuestro aprendizaje. Tiene que ver con las funciones de la memoria, la concentración, la atención primaria, la atención, como dije antes, la concentración, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, todo lo que nos hace hacer a nosotros hoy en día lo que somos. Esto lo vamos a ver ya en mayor detalle. Entonces, cuando encontramos que se empieza a naturalizar, uno se empieza a habituar a consumir sustancias que afectan directamente el lóbulo prefrontal, digamos, empezamos a tener patrones desadaptativos y a nivel clínico que impactan sensiblemente en la salud de las personas quien padece esta situación. Acá tiene que ver con el síndrome de abstinencia, que no me quiero detener en esto, digamos, todos los síndromes que aparecen cuando uno deja de consumir, digamos, que es uno de los aspectos a tener en cuenta. No quiero andar en detalle, pero uno cuando, por ejemplo, se encuentra en abstinencia y aumenta su irritabilidad, digamos, quiere conseguir drogas como para poder aplacar su ansiedad del consumo, y muchas veces incurre o termina protagonizando muchos de los episodios delictivos, episodios de violencia, que esto lo vamos a ver después, también con estadísticas oficiales. Entonces, dice que entre uno de los ítems que nos ayudaría a pensar cómo el trastorno por consumo de drogas es que cada vez la frecuencia de los hábitos de consumo son cada vez mayores. Existe un deseo persistente y un esfuerzo infructuoso por controlar o irrumpir el consumo de sustancias, que quiere decir que esto se vuelve ya compulsivo. Uno, por más que quiera poner un freno, la gente no puede. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, como dije antes, visitar a varios médicos para ver si le dan una receta, desplazarse largas distancias para ir al puntero que se las provea, digamos, o cómo conseguir el dinero para poder conseguir la droga, porque muchas veces esto va generando un círculo vicioso que muchas veces va deteriorando sus capacidades laborales, como dije antes, va deteriorando sus vínculos sociales. Entonces ya se quedan sin el recurso económico. Lamentablemente muchos de ellos terminan o en el vagabundeo, terminan en el cartoneo, terminan o robando para conseguir drogas, ¿no? Que esto es lo que notamos con mayor notoriedad en las instituciones penales, en los cuales muchos de los chicos incurren en un primer delito, justamente porque hay un problema vinculado también con el consumo de drogas, o también con chicos en situación de calle, que terminan muchas veces en el vagabundeo, en el cartoneo, y con sus dineros que van logrando de eso, lo usan para el consumo de contener su propia enfermedad. Como dije antes, otro de los ítems tiene que ver con la reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de drogas, y se continúa
Y prestemos atención a este punto, porque en esto vamos a estar centrándonos más en lo sucesivo de la charla, se continúa tomando sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos, físicos, que a pesar de percibir que es un problema, a pesar de percibir de que esto le está trayendo problemas y empobrece su vida, no puede dejar con ese consumo. Ya tiene una adicción, un compromiso adictivo tan pero tan fuerte que se le hace muy difícil poder soltarla. ¿Cómo afecta? Vamos a hacer como un repaso, capaz que muchos ya esta información ya la tienen, no los quiero entretener ni aburrir con esta situación, pero ¿qué tiene que ver? ¿En dónde afecta el consumo de drogas? Tanto el alcohol como el consumo de marihuana, la cocaína, el LSD, ¿dónde se nuclea? ¿Qué es lo primero que se afecta? ¿Por qué está prohibido? Está prohibido porque son drogas psicoactivas. ¿Y por qué qué quiere decir la psicoactividad? Que modifica nuestra química cerebral, modifica la forma en que nuestras neuronas se van conectando entre sí. Y eso impacta, como dije antes, en nuestra capacidad de poder aprender, nuestra capacidad de prestar atención, nuestra capacidad, nuestros movimientos, también la articulación de nuestros movimientos, y también nos impide generar proyectos a largo plazo, poder planificar alguna actividad y poder desarrollarla de forma efectiva. Entonces, ¿cómo afecta el consumo de drogas? ¿Cuáles son las áreas que hacen al lóbulo prefrontal? Tiene que ver con la consecución de metas, la toma de decisiones, la capacidad que uno tiene de poder tomar decisiones que sean adecuadas para la vida. O a ver, uno se define, si hoy con esto me quiero detener un minuto nada más, pero hoy estamos acá, prestando atención un miércoles 10 de agosto, prestando atención a una charla sobre adicciones, porque hemos tomado previamente un montón de decisiones. Hemos emprendido una carrera, estamos en un trabajo y queremos especializarnos, queremos tener el certificado de la Corte Suprema de Justicia porque entiendo de que esto va a empoderar mi actividad profesional y académica. A ver, llegamos acá porque somos consecuencia de un recorrido previo. Y ese recorrido previo nos lleva a nosotros a haber tomado decisiones que nos haya llegado hoy acá a estar confluyendo en esta charla. Ustedes como oyente, yo como orador, pero hemos tomado decisiones en la vida para llegar a este nivel, que no es un tema menor. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Punto. ¿Sí? Previamente tuvimos que haber tenido decisiones previas para llegar hasta acá, ya sea formación, trabajo, sensibilidad, etc. El lóbulo prefrontal también es el responsable de razonamiento abstracto, digamos, que cuando nosotros leemos un libro poder entender, poder conceptualizarlo, entender de qué se trata. La asociación de asociaciones de todo el cerebro es el centro nuclear, como dije antes, todo cómo uno va pensando, cómo va haciendo analogías, cómo uno va razonando. Es la sede biológica de la moral altruista y la empatía con el otro, nada más ni nada menos que ahí radica todo lo que hemos logrado como sociedad, todo nuestro comportamiento cívico de estar atravesado por un marco jurídico, legal y poder ser un ser cívico en esto, está nucleado en lo que es el lóbulo prefrontal y frontal. Permite dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprender cómo es la planificación, cómo orientamos nuestros actos cuando fracasamos, cuando algo nos salió mal. Bueno, ¿cómo llevamos adelante esta frustración? ¿Qué hacemos? Nos tiramos en una cama, nos clavamos una botella de vodka o vemos de cómo poder salir airoso de esa situación, la tomamos como un aprendizaje, la tenemos como un backup. En esto radica la diferencia. En esto radica la diferencia. Lo tomamos esta situación de aprendizaje para poder superar nuestros límites y para poder seguir siguiendo en carrera, o nos tiramos en una cama y esperamos que la situación y la realidad cambie. Eduardo, antes que continúes, perdón, para avisarte, ya son 3:30, para que calcules. Sí, lo vengo viendo. Gracias. Estamos a 15 minutos para después hacer el feedback. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las afecciones neurológicas afectadas por el consumo de drogas?
¿sí? Ya entendiendo en qué consiste el área donde se ven afectadas las áreas del cerebro, justamente en conductas agresivas y egocéntricas, porque uno es mucho más primitivo para poder establecer respuestas. Entonces, lo que ya uno tiene un componente agresivo. ¿Por qué somos agresivos? Porque el ser humano, el hombre primitivo, el mamífero, cuando se veía amenazado por una situación, o huía o respondía violentamente. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que fue el ser humano evolucionando, esa agresión la fue sublimando, fue encontrando respuestas, fue encontrando planes de trabajo y así fuimos nosotros conduciendo esa agresión. Conduciendo esa agresión. Si tenemos una pelea con nuestro cónyuge, digamos, no es que agarramos un palo y se lo partimos en la cabeza, no es que agarramos un plato como un florero, ¿se acuerdan la escena del florero de Susana Jiménez? Se lo revoleamos. Hoy en día estamos como más, podemos conversar, podemos generar empatía. De hecho, los invito hoy, esta noche voy a dar una charla sobre ejercicios prácticos para la vida en pareja, ¿no? Que esto me parece es otro ámbito que también hace a mi métier como psicólogo y terapeuta, ¿no? Pero bueno, dicho, pasado este chivo, tenemos una actitud agresiva, digamos, cuando uno se ve deteriorado esas áreas sensibles del cerebro, las conductas agresivas son más egocéntricas. Una de las investigaciones que ha llevado adelante la psicología social en poblaciones que son violentas, se han podido dar cuenta, entre otras cosas, que los consumos de alcohol y de drogas se veían en cantidades exacerbadas, con lo cual es una variable a tomar en cuenta a la hora de evaluar la agresión y los delitos vinculados también con los consumos de drogas y alcohol. Otra de las situaciones que tienen que ver con las afecciones neurológicas tiene que ver con la apatía. La apatía tiene que ver con la falta de afectos, la bulia tiene que ver con la falta de voluntad, el desborde impulsivo, lo que recién he justamente mencionado y descrito, el deterioro de la memoria, tanto reciente como también la memoria de trabajo. Uno no sabe cómo se trabaja, tiene todo el tiempo que estar como reaprendiendo y no hay muchas empresas, a verdad, que tengan la tolerancia de poder pagar el sueldo a personas para que se demoren más de lo necesario en aprender una habilidad laboral. La verdad que no la hay, esto termina en un despido. Y esto hay que decir las cosas como son, por eso también se hace tan difícil a chicos que se encuentran en situación de consumo y a nosotros los terapeutas incluirlos en el ámbito laboral. Se hace realmente muy, muy difícil, agravado por la situación del país, donde, bueno, todos ya conocemos y la idiosincrasia está. Entonces, prestemos atención cómo muchas veces ante la dificultad que los jóvenes hoy en día tienen como para poder incluirse laboralmente o para poder incluirse, sostener una trayectoria de vida más o menos saludable, cómo se va bajando el precio, asimismo cómo se va autosaboteando cuando se encuentran con hábitos que no contribuyen al empoderamiento de su vida, que no contribuyen al propio desarrollo. Entonces, ok, ¿cuáles son los factores que terminan vinculándose a ese riesgo potencial? ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tienen que ver y que esto está tomado? Y estos son algunos de los tips que fueron consecuencias del consumo problemático de drogas y alcohol, por ejemplo, en donde con mucha objetividad podemos afirmar, por ejemplo, que se vinculan con las enfermedades psiquiátricas. Decir, pero Eduardo, ¿qué tiene que ver el consumo de droga con las enfermedades psiquiátricas? Claro, si vemos que recién afectan a las áreas del cerebro que están de algún modo vinculados con todo el desarrollo social y con toda la trayectoria vital más o menos saludables, esas afecciones que tienen que ver con la percepción, que tienen que ver con la memoria, si uno la va afectando, le va paliando, la va intoxicando, obviamente que va vulnerabilizando nuestro cerebro, con lo cual empezamos a ver cosas que no son, a crear cosas que tampoco son, que se llaman delirios, se llaman alucinaciones. De hecho, muchas personas, muchos chicos, lamentablemente, donde su cerebro
está en pleno desarrollo. Recién estamos hablando de una estadística de entre 12 y 17 años. Prestemos atención a esa situación, a esa escena. El cerebro está en pleno desarrollo. Si en ese momento, pum, le clavo una daga y digo, a partir de acá lo estanco con químicos que generan esa traba en su propio desarrollo, ¿qué es lo que puede pasar? La persona no aprende, la persona empieza a desencadenar situaciones que no son, empieza a pensar cosas que no son, y hay un alto índice de enfermedades psiquiátricas vinculadas al consumo de droga y alcohol. Esto no lo estoy diciendo yo, sino es una estadística que hizo el SAME, es la ambulancia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde dice que prestemos atención a esta situación, el 70% de las emergencias psiquiátricas están detrás, el 70% de las emergencias psiquiátricas son por consumo de drogas y alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, hay una excitación psicomotriz, hay situaciones que son ya difíciles de contener, donde hubo previamente un antecedente, para que llamemos al examen psiquiátrico, un antecedente de abuso de drogas y alcohol. Otra de las situaciones que se vinculan con el consumo de drogas tiene que ver con el suicidio y el parasuicidio. Hay investigaciones que están íntimamente relacionadas. Estos ya son estudios privados, digamos, no son estudios oficiales. Sí, lo del SAME ustedes lo pueden chequear, digamos, es una cifra oficial, pero es suicidio y parasuicidios vinculados con el consumo de drogas y alcohol, donde las personas pierden el sentido. Recién, ¿se acuerdan que hablé de la bulia y de la apatía? Bueno, esto muchas veces se vinculan con situaciones de depresión o no pueden entender de que muchas veces generan estados depresivos que las personas terminan involucrándose o tomando la decisión, lamentablemente, de quitarse la vida. La vida se le vuelve muy costa arriba, digamos, con todos estos frenos y con todas estas situaciones. Y es difícil que incluso las personas que están involucradas en esta problemática pudieran endilgar que su consumo los lleva a estos cuadros o a estas decisiones. El parasuicidio se refiere a estas situaciones donde, si bien no hay una intencionalidad manifiesta de quitarse la vida, las personas se exponen a situaciones de riesgo contra su vida como la de terceros. ¿Qué quiere decir esto? De que las personas están muy expuestas a que puedan dañar su propia vida como puedan dañar la vida de terceros. Se exponen a accidentes automovilísticos, enfrentamientos con la policía, peleas entre las barras. Entonces, esto también existe y tiene un nombre. Ni hablar, como dije antes, accidentes, violencia, delitos, todas situaciones que están. Cuando hablo de delito, hay el 90% de las poblaciones carcelarias han afirmado consumir drogas y un 77%, esto dicho por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, afirma que en un 70% los consumos son de forma problemática. Y prestemos atención de que son porcentajes para decir, che, hay algo, hay una política, hay un fenómeno social que nos está atravesando, hay una situación que nos está pasando y que no estamos focalizando en esta situación. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Cuando hablo de la promiscuidad genital, abusos sexuales, riesgo de contagio de SIDA y embarazo precoz, tiene que ver nada más ni nada menos con el embarazo de adolescentes. Tiene que ver con que en nuestro país, nos guste o no, una estadística del Ministerio de la Nación dice que cada 10 minutos, prestemos atención a esta situación, cada 10 minutos en nuestro país nace un bebé de una madre adolescente. Pueden poner cada cuánto estadística de bebés de madres adolescentes cada 10 minutos. ¿Qué quiere decir esto? De que si prestamos atención en el desarrollo, de que cuando empezó la charla hasta ahora, nacieron 4 bebés de madres adolescentes en nuestro país, con la cual la mitad de esos chicos son no deseados. Y si uno vuelve a prestar atención a la estadística que recién he comentado al principio de las poblaciones que tienen un acercamiento con el consumo de drogas, muchas de estas chicas que tienen un embarazo, que quizás no saben que están embarazadas,
porque esto también se da un fenómeno donde se enteran del embarazo después del segundo o tercer atraso, meses de atraso, ya vienen con un hábito de consumo de droga y alcohol. Esto también influye en la gestación, en el bebé que ahí están haciendo, con lo cual muchos de estos bebés después nacen con síndrome de abstinencia. Hay un fenómeno que se está dando en la actualidad, donde empiezan a nacer chicos con síndrome de abstinencia de drogas porque la mamá estuvo consumiendo marihuana, cocaína, paco, y que como ustedes saben, todo lo que, esto es una novedad lo que voy a decir, pero se desarrolla en los primeros meses de embarazo, lo que se va desarrollando es el sistema nervioso del bebé, es el sistema nervioso del feto, entonces se va gestando ahí, ya en el mejor de los casos, que después la bebé, esta adolescente desista del consumo de drogas porque se enteró que estaba embarazada y diga, bueno, no, ya Eduardo, no quiero, listo, voy por mi hijo y por mi bebé, no voy a drogarme más. Tarda 3 meses las toxinas en nuestro organismo en poder despedirla. ¿Qué quiere decir de eso? De que ese bebé, si se llegó a enterarse durante 3 meses, 3 meses más, durante 6 meses, va a tener ese bebé nutriéndose de todas las sustancias psicoactivas que fue ingiriendo la madre. Entonces estamos hablando de que esto no es un tema menor, y si estamos hablando de que hay un bebé ahí en gestación que va impactando en su propio desarrollo, que esto va a condicionar el resto de su vida, imaginemos en qué condiciones va naciendo ese bebé. Tenemos entonces, en el mejor de los casos, en esto donde nos encontramos de chicas o púberes que están de adolescentes, púberes que están embarazadas y que tienen su primer acercamiento, ponele que consuma marihuana con las amigas una vez a la semana, que consuma alcohol, fume, tabaco, ya entramos acá, que el organismo va a necesitar como mínimo 3 meses de poder quitar todas esas toxinas de su cuerpo para liberar a su bebé, a que ese embrión nazca de la mejor forma posible. No es un tema menor, me parece que es un tema que esto todavía está poco difundido y que recién ahora se empiezan a dar casos y que la sociedad, pero todavía no hay una conciencia sobre la toma, como dije antes, del consumo de marihuana, mucho menos se va a estar hablando ahora sobre el consumo de todo lo que pasa con los bebés gestantes. Quiero que esto lo podemos dejar, voy a seguir, esto da pie para después hablar de uno de los trastornos, pero esto lo dejo ya como previa para dejar el gustito de lo que vamos a hablar ya en la la semana que viene, ya puntual a las 2 de la tarde, así que vamos a tener más tiempo para compartir estos conceptos de lo que es la nosognosia, que esto es un fenómeno que se da en las cegueras corticales, en las afasias de Wernicke, en algunos trastornos en la memoria, como el síndrome de Korsakoff, ¿no? Se da también en la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos demenciales, donde se ve también afectado, como dije antes, el lóbulo prefrontal y frontal. Esto lo vamos a dejar para después entender, y ir arribando a cómo sin querer o queriéndolo, se va gestando una sociedad donde uno dice, che, pero no, estas generaciones o estas poblaciones son inconsistentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo llegamos a esta sociedad? Bueno, acá tenemos por lo menos alguna hipótesis como para poder reflexionar sobre esta situación a partir de datos que son fidedignos, a partir de datos que son oficiales y con contenidos bibliográficos que están justamente que son de consulta permanente para todas las personas que trabajamos en la materia, ¿no? Yo quiero dejar en estos minutos, si querés, Soledad, lugar para las preguntas y si hay algún tipo de inquietud. Digamos, hay algunas preguntas que no le voy a contestar que las voy a dejar para la semana que viene. Se podrá imaginar porque esto va a dar contenido para que podamos abordar en mayor profundidad esta situación.
Te leo y vos de última nos aclarás y lo dejamos para el próximo encuentro. Dale. Elizabeth menciona que con estas investigaciones y estadísticas no se debería declarar emergencia en la protección de niños y niñas y adolescentes y poner en marcha todos los dispositivos necesarios para protegerlos de verdad. Por supuesto, hubo una ley de emergencia de adicciones que eso se hizo en el gobierno anterior. Esto fue propiciado también por la Iglesia y iglesias evangélicas, y lamentablemente de hecho, actualmente hay una ley, hay una propuesta de ley sobre una ley de emergencia de adicciones, porque esto tiene que ser ley. Por supuesto, claro que sí. Bien. Yo considero eso, pero para eso es necesario que todo lo que estemos acá, que de algún modo tenemos algún tipo de injerencia en los conocimientos, en la toma, vayamos entendiendo de qué se trata el país que estamos generando, que estamos gestando y que estamos dejando para las generaciones futuras, ¿no? Bien, también nos preguntan por tu plataforma. Nosotros copiamos el correo de Eduardo, le pueden escribir por mail y él les alcanza todas las distintas charlas que él va dando y por dónde las va realizando. De hecho, les voy a dar un dato para los que quieran de forma presencial. Vamos a estar en la legislatura porteña el 21 de septiembre, el día de la primavera, así que no se lo pueden olvidar más, así que estén atentos porque vamos a estar ahí en la legislatura del gobierno porteño dando contenidos que hacen a seguir profundizando sobre estas situaciones, que son seminarios con certificado y está bueno. Sí, Bien. ¿qué más? Bueno, dicen que es muy interesante la charla y preguntan por dónde es la charla de hoy a la tarde que mencionaste. La charla de hoy a la tarde va a ser en el grupo de Facebook, va a estar ahí que se llama Amigos de Eduardo Laborato, que se empieza a las 22:30, aprovechen. También hay un link en YouTube que se llama Eduardo Laborato, me pueden seguir, suscríbanse, que ahí seguro va a estar. De hecho, esta charla también la podemos subir en el canal, ¿no, Soledad? Sí, va a estar subida una vez que los chicos lo editen, va a estar subida en el canal de la Suprema Corte. Ok, y yo de ahí lo que voy a hacer, seguramente la voy a bajar y la voy a subir también al canal de YouTube para que también la gente que se suscribe o ya los suscriptores pudieran tener mayor contenido. Es nuevito, así que bueno. Bien, en el tema de las redes nos vamos poniendo así, medios así. No es que seamos influencers, simplemente es una información, es usar las redes como para poder generar conciencia, ¿no? Sí. Bien, no, te están todos agradeciendo y diciendo que espectacular la charla y los temas que trabajaste. Bueno, y eso que esto es solamente la introducción. Imagínense, a ver, llega la parte donde vamos a estar hablando de la nosognosia y para poder entender los estereotipos sociales, vamos a ver si el tiempo es medio tirano, pero cómo poder... va a estar muy buena, porque esto es solamente, hasta ahora vimos la primera parte, la segunda parte donde van a poder entender la visión de conjunto de toda la situación. Así que los espero, ¿no? Que los espero para poder hablar sobre anosognosia, ya la segunda parte, y vamos a entender por qué se dan estos fenómenos de vulnerabilidades psicosociales. Bien. Bueno, Eduardo, desde el instituto te agradecemos, les agradecemos a todos la presencia y van a recibir por mail, al igual que en esta ocasión, el link del encuentro, seguramente un ratito antes. Ahí tenemos a alguien que levantó la mano. Bien. También, Soledad, como para también decir que también estamos pensando en algún grupo de seminarios, ¿no? Que la gente que quiera desde la Corte Suprema pudiera también profundizar conceptos. Bien. Estela, esto también es importante decirlo, ¿no? Sí, claro. Estela, no sé si podés hacer la pregunta. Tenés que apretar el micrófono. Si no, Estela, te pedí que mandes la consulta por el chat.
Elizabeth dice, ya me escribí a su canal. Bien, mientras vamos a estar haciendo tiempo. Eduardo, nuevamente un gusto escucharte. Diego Presta. Y pronto nos veremos y nos conocemos. Bueno, vamos, Diego. Muy bien, un abrazo grande. Claudia dice, estudié especialización en consumo problemático de adicciones. Muy bien, hay que formarse. Tamara dice, tengo que armar un trabajo en una formación que estoy realizando. Me vendría muy bien continuar con noticias. eh, a invitar a algunos compañeros que se asistan. Muy bien, bueno, genial, genial, perfecto. Así que bueno, mejor los que quieren participar de los grupos, digamos, me mandan el mail y yo a partir de ahí les pongo el link para que se puedan adherir al grupo. Así que bueno, estamos ahí en contacto. Hay alguien que... Alfredo, también lo mismo, quienes quieran hablar, intenten habilitar su... Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Muchas gracias, Soledad. Muy bueno, Eduardo, toda la exposición, felicitaciones, realmente muy claro. El tema es preguntar, está muy bueno el diagnóstico, todos los diagnósticos y los estudios que se han realizado, que marcan lo que a veces está un poco invisibilizado para los que somos más grandes, ¿no? Pero digo, el diagnóstico y el pronóstico para las generaciones futuras. Ahora digo, ¿cuál sería el antídoto? Más que nada para quienes tenemos hijos y si charlamos con los chicos jóvenes en esas franjas y lo viven de esa manera, ¿no? Digamos, o no sé si lo vamos a charlar en la próxima Esto va charla. a ser tema, esto es el tema, esto es lo jugoso de que vamos a ver la charla que viene. Así, pero con esa pregunta, Alfredo, nos vamos a ir metiendo en lo que va a ser la charla que viene, justamente, porque, a ver, en principio, ya que nos estemos sensibilizando con la situación, ya que nos estemos sensibilizando ya es mucho. Esto ya empieza a ser como el principio del antídoto. Porque lo que se va a compartir no es que va a ser la magia, pero sí van a ser aproximaciones donde vamos a poder pensar como ustedes, digamos, acá lo que ustedes van a poder encontrar son contenidos que van a tener aproximaciones. Obviamente, cuanto más conocimiento vayan adquiriendo, más información vayan ustedes nutriéndose, van a ser mucho más eficaces con las respuestas. Lo mismo esperamos esto para todo tipo de campaña de prevención o políticas de prevención que se pudieran desarrollar respecto, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Eduardo. No, por favor. Te esperamos el miércoles que viene, Por Alfredo. supuesto, y si puedo, hoy también voy a estar en la otra tuya. Muy bien, vamos. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra persona más? No, que yo vea en el chat, ¿no? Repite dónde poder entrar. El curso, el curso, no sé, sobre eso lo vamos después a hablar. Si quieren hacer un curso, acá hay, como dije antes, determinados proyectos como para poder hacerlo de la Corte Suprema, con lo cual los invito a que puedan vincularse con la gente de la Corte Suprema porque tenemos intenciones de poder avanzar en esta situación. Sí, con relación, les compartí ahí el mail para los que quieran, me mandan, yo le entrego, los hago ya partícipe del grupo de WhatsApp para que ahí tengan toda la información contenida de todas las actividades que voy desarrollando. Y cuando tengamos ya la propuesta en concreto, les llegará por los medios habituales del Instituto de Estudios Judiciales a todos la propuesta sobre esta temática, ¿sí? Quienes reciben y si no, habitualmente cargamos todo en nuestra página web. Acá le estoy enviando por chat el grupo de Eduardo, el grupo de Facebook que se llama el grupo de Eduardo Laborato, donde van a estar en vivo. Tiene una dinámica no tan coloquial como acá, es más descontracturado, pero, digamos, vamos a estar avanzando sobre cuestiones más domésticas, ¿no? Que hacen a nuestra convivencia y cómo también mejorar, o por lo menos lo que nos proponemos, cómo podemos mejorar de a poquito nuestro vínculo con nuestro cónyuge. Y si estamos bien, bueno, van a encontrar también contenido para mejorar esas relaciones, que son ejercicios prácticos de terapia de pareja. Que muchos de las situaciones que también donde uno lamentablemente incurre en una situación de adicción,
también se dan por estos conflictos, por conflictos familiares, se dan por conflictos convivenciales. Entonces, es un tema que si bien no está directamente vinculado, pero puede contribuir en parte a lo que decía Alfredo, digamos, uno entendiendo muchas veces los factores de riesgo, va como llevando adelante un abordaje que pueda contribuir a disminuir los factores de riesgo de consumo de drogas, ¿no? Y muchas veces tener un buen vínculo con su cónyuge, buen vínculo familiar, también es un vínculo preventor por excelencia. Una familia que sea funcional es preventora por excelencia, ¿no? Bueno, gente querida, la verdad que me encantaría seguir hablando con ustedes. Empezamos acá, estamos como medio desfasados, pero bueno, los espero el miércoles que viene. No, en realidad los espero esta noche a las 10:30 de la noche en el grupo de amigos de Eduardo Labardo ahí en Facebook, y los que no pueden, los espero el miércoles que viene acá, a las 2 de la tarde. A las 14 horas. A las 14. Eduardo, desde el instituto te agradecemos mucho tu presencia y valoramos tu aporte teórico para nuestro trabajo cotidiano. Gracias, Soledad, gracias, estoy a disposición. Muy amable. Gracias. Nos vemos. Un abrazo grande para